nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El lema de esta jornada de resurrección: Cristo Marianos, convirtámonos en Eucaristía. Lo decimos en tres partes. Digo la primera, la segunda y la tercera. Cristo Marianos, convirtámonos. Cristo Marianos. Y sobre todo en el día de la resurrección es cuando más deberíamos tener clara la idea de tenemos que ser Eucaristía para todos. Precisamente vamos a compartir el tema de la presencia del resucitado. Al estar meditando un poco, al tomar la Santa Presencia, pensaba una vez más: ¿cómo es posible, Jesús, que estés en los 400.000 tabernáculos del mundo al mismo tiempo? Y no solamente son 400.000 tabernáculos, póngale que son de barato 100 hostias en cada tabernáculo, multiplique. Pero no solamente está en los tabernáculos y en la hostia. Donde haya 2 o 3, también estoy ahí, dice el Señor. Y está también en su palabra cuando la lee. Nos cuesta entender cómo es posible que Dios pueda estar en tantos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo lo ha tratado de explicar la Iglesia? Hay características que ya no funcionan. Cuando yo era un niño y empecé a estudiar un poco la Biblia, habían palabras tomadas de la Edad Media que decían que Dios tenía, Jesús, la capacidad de ser sutil o sutileza. También tenía la capacidad o cualidad de ser ligero, tipo flash, sutil, Superman. Entonces, pues no es muy grande la diferencia. Si es un poquito mejor que Flash, un poquito mejor que Superman, un poquito más ágil que el hombre araña. No, esas características ya no funcionan. No son las palabras adecuadas ni la idea, porque si Jesús fuera sutil o tuviera ligereza, quiere decir que es mucho más veloz que estos personajes de ficción. No es esa la manera de explicar la presencia del resucitado. No son esos los términos. ¿Cuáles son los términos? Veamos un poquito ahí en la página. El Papa Pío XII, en la encíclica Mediator Dei, dice: está en la Iglesia, está en las lecturas de las Escrituras, está en la oración oficial y en la acción litúrgica. Esto lo retoma el Concilio Vaticano II. De entrada nos está diciendo cómo es posible. Uno tendría que pensar que está en la Iglesia, que está en la lectura, que está en la oración oficial, que está en las acciones litúrgicas al mismo tiempo. ¿Cómo es posible esto? Pero Pablo VI, un poquito más adelante, siempre en el tiempo del concilio, en la encíclica Mysterium Fidei, dice: está en la Iglesia cuando ora, está en las obras de misericordia, y dice algo más: cuando se hace la obra de misericordia, es Él el que la hace y es Él el que la recibe. Uno se queda, wow, ¿verdad? Es Él el que la hace y es Él el que la recibe. Abarca más todavía. En la predicación del Evangelio. Cuando nosotros vamos, primero Dios, la otra semana a Tepetitán, es Jesús el que está con nosotros. Y dice algo más: en el gobierno y en la dirección del pueblo de Dios. Ahí está, dirigiendo, para que no haya errores fundamentales. Pero también está en la iglesia, en la misa, en los sacramentos. Y sobre todo está en la presencia real de la Eucaristía. Claro que la Eucaristía es una presencia real, pero no es la única. Es presencia real también en los demás elementos. Es presencia real en la palabra cuando se lee. Es presencia real cuando se evangeliza.
Es presencia real cuando nos congregamos y oramos. Hay una presencia real. Hay una sublimidad en la presencia eucarística, eso sí, pero son reales también las demás presencias. Si nosotros queremos valorar, sobre todo hoy, qué lindo, yo le doy gracias a Dios y bendigo al Señor de compartir esta reflexión en el día de la Santa Resurrección. Porque si no entendemos al resucitado, no vamos a entender la presencia eucarística, ni la presencia de Jesús en todas partes al mismo tiempo. Fíjese una cosa, en el tema anterior compartíamos acerca de la ascensión, el descenso y la ascensión, si se acuerdan. Hay un descenso, la encarnación, y hay un ascenso, pero no podemos pensar que cuando está la Eucaristía hay un descenso tipo encarnación. Es algo muy superior a eso. No es el niño Jesús que viene y nace otra vez. Hay un ascenso tipo San Agustín hasta Calvino, que lo veíamos en la semana anterior, que nosotros subimos porque Él está allá. No es ese el ascenso. ¿Cómo entender la presencia eucarística? La concepción del cuerpo espiritual del resucitado desborda toda la creación. No es que Jesús se mete en el cosmos, Jesús se mete en la naturaleza, no, Él abarca la naturaleza. Es otro modo de entender la cuestión. No es que Él se mete, Él lo está abarcando como resucitado, abarca todo. Para decirlo de una manera sencilla, dice Santa Faustina de la Divina Misericordia, que vamos a compartir allá el próximo domingo: si todos los seres humanos entendieran y creyeran que estamos delante de Él las 24 horas del día, no haríamos el montón de errores que hacemos. Precioso como lo entiende, como lo explica Santa Faustina. Entonces, ¿cómo es que Jesús está y nosotros estamos delante de Él las 24 horas del día? Increíble. O sea, como seres humanos racionalistas nos cuesta entender estas cuestiones, pero estamos en la presencia de Dios, nunca desaparecemos. Si ustedes se acuerdan, aquella escena de la multiplicación de los panes cuando quisieron coronar rey a Jesús, ellos se fueron. Jesús ha subido a la montaña, despachó a los discípulos, despachó a la gente. Al inicio de la madrugada está viendo como a 10 kilómetros de distancia, está viendo en plena oscuridad, está viendo como aquellos hombres están luchando para avanzar en medio de la tempestad. Jesús, limitado por su cuerpo en ese momento, Jesús histórico, tiene la increíble capacidad de ver en lo oscuro, a 10 kilómetros de distancia. Ahora, como resucitado, tiene una mayor capacidad todavía. Ya no está metido. Él abarca, con su persona, abarca todo lo que existe. No es que Jesús está aquí y no está allá. Por ejemplo, en este momento, ¿Jesús está aquí? Claro que Jesús está aquí, pero también está allá afuera. No es que está aquí y allá afuera no está. Claro que está allá afuera también. ¿Cómo entender esto? Tenemos que explicarlo a través un poco de los textos bíblicos. Jesús no es propiedad privada de nadie. Jesús aparece y desaparece. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no está. Y ese es un gran error. Como decía aquel señor, ¿verdad? Mire, me dice, para que nadie se entere que yo me echo mi tatahuastazo, apago la luz, me meto debajo del escritorio y ahí me echo los tatahuastazos. Yo le digo, Dios lo ve, en serio. Puede verlo a uno en oscuro. Claro que sí. O aquella señora simpática que me dijo, mire, yo me he dado gusto en los mejores moteles del Salvador. Y para que nadie se enterara, allá en la frontera, mire, allá anduve en los mejores moteles del Salvador, los 5 estrellas. Nadie me vio. Jesús sí la vio. ¿Usted cree? Me dice. Mire,
Faustina lo explica muy bien. Si en verdad creyéramos que estamos delante de Él las 24 horas del día, no haríamos los errores que hacemos. Pero hay otra figura de Santa Faustina. Ya le hemos comentado, un día está delante del Santísimo y sale la hostia y le cae en la mano a Faustina. Señor le dice, por favor, quédate en tu lugar, Señor. Y sigue orando. De pronto, otra vez la hostia en el aire. Señor, te tienes que quedar en tu lugar, por favor. Vuelve a salir por tercera vez la hostia. Señor, por favor, te pido que te quedes en la hostia. No me voy a quedar aquí hasta que tú no le digas a la superiora, oiga la evaluación que hace Jesús, hasta que le digas a la superiora todos los errores que están pasando aquí. Y si no lo corrige, yo me voy de aquí. Interesante. Jesús está a las 24 horas, nosotros delante de Él. Sí, pero hay momentos como que desaparece. ¿Cómo? Yo me voy de aquí. Su presencia está abarcando. Sí, pero es una manera de expresar, yo no voy a estar donde hay pecado. La evaluación es, dísele todo lo que está pasando. Y se lo dice Jesús, misericordiosa Santa Faustina. Y la pobre Faustina tuvo que ir a contar todo el montón de horrores que había en el convento. Dile, si no, yo no quiero seguir en este convento. Es una manera de expresar, sí, estoy aquí, pero no voy a actuar, porque ustedes con su pecado no me lo dejan. Sí, estoy aquí, pero no voy a estar soportando ese pecado horrible que están haciendo. Está aquí. Uno dice, qué duro para Jesucristo estar aquí y estar soportando todos nuestros errores. Nos cuesta entender como seres humanos cómo es posible que Él esté aquí las 24 horas del día y nosotros haciendo suciedades, pensando tonterías y Él teniendo que soportar todo eso. Vamos a Tepetitán el próximo domingo. Tenemos que tener ideas bien claras. Él está, Él va con nosotros las 24 horas del día. Y qué duro, mi cabecita no alcanza a entender cómo es que Dios tiene que aguantar tanto error mío, y de todo el mundo. De verdad, no entiendo. Y lo que peor no entiendo es cómo yo le puedo fallar a Dios estando presente Él las 24 horas del día. Cuando uno reflexiona esto, dice, ¿cómo es posible que seamos tan aguados que le fallemos a Dios si estamos delante de Él las 24 horas del día? Veamos un poquito las diferentes secciones. Vamos a ver por graduación cómo Dios se va manifestando, cómo Dios tiene presencia en el mundo. La primera gran presencia es en el cosmos. Dios abarca el cosmos corporalmente. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor. A Dios nadie le ha visto jamás y Dios está presente en todas partes. Jesucristo, Él nos lo ha contado. Jesucristo como Dios también está presente en todas partes, pero sujeto al Padre, sometido al Padre. Está inmerso en el Padre, pero está abarcando la totalidad del mundo. Todos los desastres que están pasando en estos días, Jesús los está sufriendo, inclusive con anticipación. Con anticipación está llorando al saber todo lo que están planeando todas las mentes del mundo. Y por eso Él nos invita, miren, oren por Italia, por Chile, por Japón, porque Él está leyendo el pensamiento de todo lo que está pasando en el mundo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Lo primero que tenemos que tener claro, el resucitado invade el cosmos, abarcado por el Padre, sí.
Veamos ahora la otra idea, Efesios 1:10. Pues Dios quiso reunir en él cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Efesios 1:10, Cristo cabeza de lo que hay en el cielo y en la tierra, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo, oiga, todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Cuando Génesis 3:15 dice, le aplastará la cabeza la serpiente muere. Un animal, una persona sin cabeza no puede existir. Un cuerpo sin cabeza no puede existir. Él es la cabeza. De la cabeza viene todo lo que hace el cuerpo. El cuerpo solo no puede existir sin la cabeza, y la cabeza es Cristo. Él está pendiente de todo lo que le pasa al cuerpo, que somos nosotros. Él es la cabeza de todo. Es increíble cuando uno se fija en estos detalles. Todo, no dice todos, todo tenga a Cristo por cabeza. Todo. Él está inmerso, está dominando, abarcando todo lo que existe. Y en este momento usted y yo deberíamos de llorar por todas las cochinadas que hemos hecho, al pensar que Él ha estado presente en todas las cochinadas que hemos hecho. De verdad, yo me siento incómodo conmigo mismo. ¿Cómo es posible que no me explicaron esto antes? ¿Cómo es posible que no me lo dijeron? Yo he contado aquella anécdota, era un niño, 5 años más o menos. Me daba pena de vestirme delante del cuadro del corazón de Jesús. Ponía una silla, ponía una toalla y me bajaba un poquito para quitarme el pantaloncito. Me daba pena chulonearme delante del cuadro del corazón de Jesús. Qué lástima que esas cosas se van perdiendo. Después nos volvemos unos degenerados. Mire, pensar, los niños tienen esa cualidad, esa característica de pureza. Entienden, descubren que Dios está en todas partes y que Él merece el máximo respeto. Él es la cabeza de todo, de todo. Si Él solo estuviera en un lugar allá, ¿qué pasaría con todo lo que está aquí abajo? No puede ser la cabeza del cuerpo. Hay una unión permanente de Él con nosotros, lo que está diciendo el texto. Pero sigamos. Colosenses 1:17. 1:17. Existía antes de todos y todo tiene en él su consistencia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Una niña me preguntaba en el grupo de ayer, de allá donde mi hermanita Yolanda, me dice, hermano, una pregunta, y antes, Dios qué hacía antes de hacernos a nosotros, y quién estaba antes, y quién hizo a Dios. Las preguntas de niños, ¿verdad? Si alguien hubiera hecho a Dios, esa persona sería Dios. Ya Dios dejaría de ser Dios. Dios no ha tenido principio, no tiene fin. Nadie puede saber. Dice el texto, Él existe con anterioridad a todo. Y todo tiene en Él su consistencia. ¿Por qué estamos aquí en esta bendita mañana de resurrección? Porque Él nos da fuerza, consistencia. No estamos aquí porque desayunamos, comimos, estamos cipotes, bueno, ¿verdad? Cipotes de 20, 30, 40, ¿verdad? Es porque Él nos está sosteniendo, porque este país todavía está con vida, porque Él está sosteniendo. Todo tiene en Él su consistencia. Por eso Jesús lo va a explicar más adelante en los evangelios. No se mueve un cabello de la cabeza sin la voluntad de Él. Lo que pasa es que no entendemos. Pero todo se mueve con la mirada. De verdad, uno dice, ¿cómo es posible que hayamos ofendido tanto a Jesús? Si todo tiene en Él la razón de ser. No es tu marido, no es tu mujer, no es tu novio, no es tu novia, no es tu abuelo, no es tu tío, no es tu suegra. Es Jesucristo el Señor. Es la única razón por la cual estamos aquí. Todo tiene en Él su consistencia. Sin Él somos nada, no viviríamos.
Sorprende, de verdad sorprende. Nuestras cabecitas, la mía, no alcanza a penetrar eso. ¿Cómo es posible que todo subsista por Jesucristo el Señor? Él está atento, Él está permanente para explicarlo con palabras sencillas. Él está pendiente de todos. Qué lindo aquellas mamás o aquellos papás de vez en cuando que están pendientes de todo con sus hijos. Qué linda es aquella mamá que están pendientes de todos los detalles, más que los varones. Los varones somos un poco descuidados, aparte de los que están aquí, ¿verdad? Somos un poco descuidados, despistados somos, ¿verdad? Se nos olvida hasta el aniversario de boda, ¿verdad? Dios está pendiente de todo, increíble, de verdad. De todos los detalles, de la uña que te golpeaste, de la necesidad que tienes. Por eso Jesús va a decir en el Padre Nuestro, ¿para qué hablan tanto garabato, hombre? Si Dios ya sabe lo que necesita. ¿Para qué hablan tanto garabato? Dios ya sabe. Todo tiene en Él su consistencia. No es el dinero, no es la cuenta bancaria, no es el título norteamericano, no es la maestría, es Él la razón de nuestra existencia. Sigamos. Hebreos 2:11. Pues tanto Jesús, que nos santifica, como los que somos santificados tenemos un mismo origen. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Detengámonos un poquito. Las primeras dos citas nos hablan del cosmos, pero ya en la tercera y la cuarta entramos en el segundo modo de presencia. La primera manera como Dios se presenta es en el cosmos, en el macrocosmos, está abarcándolo todo. Pero ya en estas citas está hablando de la persona, es el segundo nivel donde Jesús se encuentra. El segundo nivel donde Él se manifiesta en el ser humano, en el entorno humano. Y es increíble el texto, ya lo hemos reflexionado en otro momento. Santificador y santificados, todos tienen el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él está en cada uno de nosotros. Llegó un día de estos un chico, que Dios lo bendiga. Lo puedo contar, creo que no lo conocen. Y me dice, yo siento asco de la sangre que hay en mí al descubrir quién es mi madre. Y le dije, ¿y por qué? No me cuenta la historia. Solo le quiero decir algo. ¿Jesús se avergüenza de usted? ¿Se avergüenza de mí? ¿Con todas las cochinadas que hacemos? No. ¿Y usted por qué se avergüenza de su madre? No importa lo que haya hecho su mamá. No importa quién sea. Usted no tiene, ni yo tampoco, el derecho de juzgar a nadie y decir, siento asco de la sangre que llevo por mi madre. No vuelva a decir eso. Porque si usted está juzgando a su madre, el próximo que va a caer en cosas parecidas o peores que su madre va a ser usted. Jesús no se siente avergonzado de nosotros. Y está tan unido a nosotros. Me sorprende, de verdad me sorprende. ¿Cómo es que está tan unido y nosotros haciendo cochinadas? Y Él no se avergüenza. No se avergüenza de llamarnos hermanos con todas las tonterías que hacemos, negándolo, refunfuñando. Quieras o no, te guste o no, hay un Dios y te vas a encontrar con Él tarde o temprano. Y vas a descubrir que Él estuvo contigo las 24 horas del día. Te guste o no, lo vas a descubrir. No es cuestión de racionalismo, no es cuestión de intelectualismo. Él está dándole tanta importancia a un hombre, a una mujer, a una cuenta bancaria. Es Jesucristo, el Señor, el que permanece contigo, el que nunca se va de tu lado, el que siempre está sufriendo contigo, el que sufre todas las tonterías que tú haces o que te hacen a ti o que tú haces a los demás. No se avergüenza. ¿Cómo es que no le da tristeza? Sí, tristeza sí le da, pero no se avergüenza. Qué lindo Jesús es. No dice, yo me avergüenzo de haber tenido este hombre como marido, esta mujer como... Yo me avergüenzo de estos hijos que he tenido. ¿Cuántas veces nosotros lo decimos? Te tenía en un gran pedestal por ese error que ha cometido. Te caíste del pedestal. Ya no eres lo... Para Jesús seguimos valiendo. Él no se avergüenza. ¿Cómo es posible que haya esa unión tan profunda entre Él y nosotros y Él nos siga amando? Sigamos. Mateo 25, 40.
Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. El Rey, que es Jesús, les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Jesús está en cada uno de los seres humanos, especialmente en los más desvalidos, pero está en todos. Todo lo que hicieron de bien y todo lo que hicieron de mal, a mí me lo hicieron. Hay una unión tan profunda, una identidad entre Jesús y nosotros. ¿Cómo no va a estar en la Eucaristía? Hay una unión tan profunda, ya dejamos el cosmos, ahora estamos hablando de una identidad. Cada desprecio, cada insulto, cada grito, cada ofensa que hacemos, Jesús la está aceptando y sufriendo. Por eso la frase de San Alfonso Rodríguez, le preguntaban: ¿y usted por qué es tan tierno con la gente? Porque en todo veo a Jesús. Alcanzó ese nivel. Pero algunos son groseros con ustedes. Sí, pero yo no puedo ser grosero con mi Señor Jesús. ¿Qué nivel más alto? ¿De dónde alcanzó esa idea San Alfonso Rodríguez? ¿Cómo es que alcanzaron a ver? ¿Cómo es que San Juan de Dios besaba la llaga pensando que estaba con Jesús, o San Camilo de Leyes? ¿Por qué nosotros no hemos alcanzado ese nivel? Si Jesús está en cada persona. Tú y yo no podemos ser groseros con nadie, sobre todo en la fiesta de la misericordia. ¿Por qué somos tan duros? Basta un gesto, basta un empujón, basta mi manera de caminar, mi manera de conducirme, mi manera de hablar, para que yo llegue a las personas. Y al que estoy hiriendo es a Jesús. Uno dice: de verdad, la cabeza no nos alcanza. ¿Cómo es que nos aguanta con tanta tontería? Si Él está en cada persona, cuando le levantamos la voz, cuando levantamos el puño, cuando Jesús está ahí. Jesús está ahí. Pero algo más, Mateo 10:40. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti. Quien me recibe, a ustedes, a mí me recibe, y quien me recibe, hay una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es sorprendente, lo va a desarrollar más el Evangelio de San Juan, pero ya en Mateo aparece. La persona, Jesús el Padre, Jesús la persona, una unidad increíble. Y nosotros, ay, como yo quisiera ver a Dios. ¿No le está viendo a tu hermano, pues? El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Es increíble cómo los discípulos no habían entendido esto. Señor, muéstranos el camino y eso nos basta. Muéstranos al Padre, va. Felipe, ¿me estás viendo a mí? Yo estoy en el Padre. Eso que Felipe no había alcanzado a entender, también usted y yo no lo alcanzamos a entender. ¿Cómo es que en este pedacito de pan está Jesús? ¿Cómo es que en cada criatura está Jesús? A mí me recibe. Pero veamos cómo lo explica San Lucas. Lucas 24:16. Lucas 10:16, perdón. Y le dijo a sus discípulos: el que ustedes escuchan, a mí me escucha. El que ustedes desprecian, a mí me desprecia. Y a quien a mí me desprecia, desprecia el que me envió. Palabra del Señor. Ahora lo pone en negativo, San Lucas. Cada vez que le hacemos el feo a una persona, le estamos haciendo el feo a Jesús. La próxima vez que usted rechace a alguien, que le haga un gesto, y son las cosas que más duelen más que las mismas palabras. Cada vez que usted haga un gesto en contra de alguien, sepa, recuerda, está advertido, es a Jesús a quien se lo está haciendo. Cada vez que usted rechaza a alguien, su marido, su mujer, sus hijos, su suegra, la hermana, el hermano, estamos rechazando al mismo Jesús. Y estamos rechazando al Padre, dice el texto. Aquel que me ha enviado.
Cada vez que usted no acepta estar en compañía de algún hermano, pero si pasa entre nosotros, pasa entre nosotros. Queremos trabajar con ciertas hermanas, con otras hermanas no trabajamos. ¿Qué estamos haciendo? Y es increíble que se nos explique, está rechazando a Jesús y al Padre. Cada quien se ha inventado su propia teología cristiana. Cada quien cree que ya sabe lo que tiene que hacer. Se cree más que Jesús, más que el Padre eterno. Cada vez que rechazas, a mí me rechazas y rechazas al que me ha enviado. Estamos viendo la historia humana, colectiva e individual. Hay un problema, es que no lo vemos. Lucas 24:16 nos lo explica. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estaban como incapacitados. ¿Por qué Dios no se deja ver de una manera permanente? Una gran pregunta. ¿Y por qué no Dios se hace visible siempre? Porque no quiere que lo dominemos. Él nos domina a nosotros. No es que está aquí y después desaparece y se va para otro lado. Sigue estando aquí. Simplemente no lo vemos. Aparece de incógnito. Como ausente, pero no está ausente. Está a la par. Porque no quiere que nosotros lo manipulemos, lo dominemos. ¿Y por qué lo vamos a dominar si Él es Dios? Nos deja ver su presencia. Aquí estoy, ¿ve? Y ¡pum! Desaparece. No es que desaparece, simplemente no lo vemos. No es que se va y se fue al cielo otra vez de regreso, como decía Martín Lutero. No, simplemente no lo vemos. Porque Él quiere mantener el dominio total sobre toda la creación. Pero nos deja ver, aquí estoy. Miren chicos, aquí estoy. Y pronto ya no lo vemos otra vez. ¿Por qué? Porque Él quiere seguir dominando toda la acción. Nosotros quisiéramos, me dice una hermana bien simpática, hermano, ¿y por qué no se va a pasar unas vacaciones a mi casita? Me dice. Ah, ¿de verdad? Le digo. Sí, me dice, le voy a preparar un cuarto, pero con una condición. Usted no va a salir a la calle, solo yo le voy a consultar en oraciones hoy. Ah, es otra cosa, hermana. Le digo, no. Miren, esa manipulación, ¿verdad? Quería tener un adivino a domicilio, mire, bajo llave, un gurú, ¿verdad? Que le esté adivinando el futuro, ¿verdad? No, mire, Jesús no se deja dominar. Jesús no se deja dominar. Mire, aparece y desaparece. ¿Por qué? Solo te indica que está ahí, pero no se deja dominar. ¿Está en la presencia humana? Claro que sí. Sigamos. ¿Qué dice ahí en la paginita? Es Cristo mismo quien realiza las obras de caridad con nosotros. Esta presencia en su iglesia peregrina, ya que habita en nuestros corazones por la fe. Lo dice la encíclica Mysterium Fidei. La vida fe lo va a decir en la misma línea. Fíjese una cosa. Cuando venimos a la presencia eucarística, venimos sobre todo este ministerio precioso. ¿Cuántas parroquias representadas hay aquí? Yo me enternezco al ver cada uno de los hermanos que vienen de diferentes lugares. Allá en la asamblea del jueves había gente de Huayúa, gente de Sonsonate, gente de San Vicente. Yo digo, ¿cómo esta gente cree? ¿Cómo esta gente cree en Dios? ¿Cómo hace esos grandes sacrificios para venir a lugares distantes? Y de todas partes, ¿verdad? Yo creí que Yolanda no iba a venir porque dijo, si voy a la vigilia no estudio y no voy a hacer el examen. Pero aquí está, mire, si lo hizo no va a saber, ¿verdad? Y si copió no va a saber, pero ahí está. Y cómo cada uno de ustedes se sacrifica. De verdad, Dios está aquí. Dios está aquí. Y nos va reuniendo. Oiga esto es bien importante. Nos reúne para hacer una sola comunidad, una sola iglesia, un solo pan. Esto es bien importante. Porque si no nos sentimos reunidos por Jesús, esto no funciona. Si viene solamente la colita de la Eucaristía, no funciona. Tienes que primero sentirte reunido. ¿Cómo lo explica la Didache? La Didache, en el número 9.4, dice: así como este fragmento, pan partido, estaba disperso en los montes y reunido, se ha hecho uno
reúne a sí mismo a tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo por los siglos. ¿De qué nos habla? Ya la Didache había entendido algo que no logramos entender. Si tú no te sientes parte de una misma asamblea, ¿qué estamos haciendo aquí? Si tú te sientas solamente con tu amiguito, con tu amiguita, ¿qué estamos haciendo aquí? Tienes que sentirte hermano de todo. Él nos reúne de diferentes lugares, por todos los montes, dice el texto de Didache, y nos hace una sola unidad, un solo pan. Esa es la iglesia. Entonces vamos a entender la presencia eucarística. De diferentes lugares nos reúne así. Nos quiere primero reunidos a través de la palabra, nos quiere reunidos. Y ya reunidos, Él se manifiesta en la presencia eucarística. Eso ya lo había explicado el Señor un poco antes. Allá, capítulo 18, versículo 20 de Mateo, donde hayan 2 o 3, ahí estoy yo, preparando el momento más importante, la presencia eucarística, la gran revelación. Pero tenemos que reunirnos, todos con un mismo objetivo, pero si cada quien está jalando para un lado diferente, nos perdemos. Dice, no te admires de que Él sea el pan y coma con nosotros el pan, de que Él sea la bebida del fruto de la vid y beba con nosotros. Esto ya lo dijo alguien como Orígenes. Pero también San Juan Crisóstomo va a decir, acérquense todos con tranquilidad y paz, pues Él es el alimento y el alimentador. Él es el pastor y a la vez es el cordero que comemos. Nos cuesta entender todo esto, ¿verdad? Ya San Juan Crisóstomo en el año 400 estaba hablando igual que San Efrén. San Ireneo es un poco anterior. Él es el pastor, el que nos congrega, pero Él es el cordero que se sacrifica por nosotros. Él es el alimentador y el alimento al mismo tiempo. Esto es bien importante. Cuando comenzamos a estudiar un poco la liturgia, a veces pensábamos que el sacerdote que está aquí, él es el que produce el milagro de la transustanciación. Ningún hombre tiene ese poder. Es Jesucristo mismo el que lo hace. Es Jesús mismo el que hace la transustanciación, la conversión. Él preside, el verdadero presidente de la asamblea se llama Jesucristo el Señor. El ministro ordenado es un servidor, un portavoz nada más. Un simple humano, indigno, pero por misericordia está ahí. Pero el presidente se llama Jesucristo el Señor, el que preside toda la asamblea. Eso lo hemos visto sobre todo en el Evangelio de Lucas, cómo Él siempre está al centro de la comida, al centro de Él está presidiendo. Pues no solamente preside, Él es el sacrificado y Él es el alimento y come con nosotros. Nos cuesta entender todo esto. Es la gran verdad, la gran riqueza de la Eucaristía. Juan 14:23. Oigan eso. Jesús me respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Palabra del Señor. Gloria y honor a Cristo. Es como que si Jesús estuviera cerca de ti y quisiera entrar, no se quiere quedar enfrente de ti, quiere penetrar en tu interior. Pero hay una condición bien clara. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará en primer lugar. Y vendremos los dos a Él y haremos morada. Nos quedaremos a vivir allí. ¿Cuál es la intención de Jesús? ¿Cuál es la intención del Padre? Vivir dentro de nosotros. Estar dentro con una sola condición. Guardar la palabra. No es que Jesús va a estar de vez en cuando. El problema es nuestro, no es de Él. Él ha dicho, yo quiero quedarme para siempre con cada una. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que esté en Jorge, que esté en Lupita y en cada una de las personas? De una manera permanente. Dice bien claro el texto. Y haremos morada en Él. Se va a quedar para siempre allí. Con una sola condición. Ese es el deseo de Él. Que la palabra se quede en ti.
La palabra se tiene que quedar en ti, guardándola, amándola. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu harían morada permanente en nosotros, en todos los seres humanos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Cada persona que recibe la Santa Eucaristía debería sentir que Jesús se ha quedado con cada uno del que tomó la Santa Eucaristía. ¿Cómo es posible eso? Humanamente es imposible. Estamos hablando de la divinidad. Dios está en cada uno de ahí. Lo tomas con ese cariño de la palabra. Él se queda contigo, hace habitación ahí. Los grandes santos como Santa Catalina de Siena, Santa Faustina, el santo cura de Ars, han tenido la gracia de sentir que Jesús se quedaba ahí de una manera permanente. ¿Y cómo es que lo puede hacer en todos los corazones, en todos los cuerpos? ¿Cómo es posible eso? La grandeza del resucitado. La grandeza del resucitado es la única manera de explicar. Es lo más lindo. El sueño de Dios no es hablarte de, es quedarte en cada uno de nosotros. El deseo de Dios es quedarse de una manera permanente en cada uno. Imagínense si cada uno de nosotros tuviera a la Trinidad por dentro, de una manera permanente. Y por eso es la insistencia en los exámenes, por eso es la insistencia en la cita bíblica, porque tenemos que guardar la palabra para que Él se quede ahí, porque de tanto repetir, de tanto hacer el esfuerzo del examen, pues nos vamos transformando en Cristo vivo, materia prima de primera calidad para que Él pueda quedarse con nosotros. ¿Cómo es posible que pueda estar en todos los cuerpos? Porque no lo dice para un grupo, lo dice para los 1.200 millones de cristianos católicos que somos. Y si fuéramos más, lo diría para todos. Es una condición sin límites, es algo que no tiene ninguna frontera, porque Él, Jesús, el resucitado, no tiene espacio que lo detenga, no hay fronteras que lo detenga. Entonces, cuando tomamos la Santa Eucaristía, deberíamos hacer el esfuerzo de que Él se quede permanentemente dentro de nosotros. Esto es el justo. El justo es el que guarda la palabra y le permite a Dios permanecer en Él, no estar delante de Él. Veamos otra cita que lo va a explicar de otra manera. 15:4. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Palabra del Señor. Es una orden, al mismo tiempo da la impresión de una súplica. Es un ruego de Jesús. Permanezcan en mí. ¿Cómo es posible que los hermanos protestantes, que Dios bendiga, digan que está ahí arriba? Entonces no podemos permanecer con Jesús, sí, porque Él está ahí arriba y nosotros aquí abajo. No es esa la respuesta correcta, es la de ellos. Permanezcan en mí, como yo en ustedes, para dar muchísimo fruto. Por más planes bonitos que tengamos, proyectos bonitos. Se lo estaba diciendo ayer a un chico que me consulta, mire, ¿cuál es el mejor trabajo que tengo que hacer? El mejor trabajo es que esté permaneciendo junto a Jesús. Hay gente que quiere aprovecharse del carisma de adivinación, pero no quieren estar junto con Jesús. Entonces no hay ni 5 centavos, no hay ninguna bendición, no hay ninguna bendición. El que da la bendición es Él. Usted puede ser el más brillante, el más bonito, el más inteligente, el más guapo, sí, pero sin Jesús somos nada. Sin Jesús somos nada. Permanezcan en mí, es la clave para que den fruto. No es tu mamá, tu papá. Estábamos viendo con mi hijo ayer un video bonito, no sé si lo han visto. Malala, allá, aquella jovencita que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014, junto con su padre. ¡Qué preciosidad de historia! Es una niña, 15 años, se atreve a describir quiénes son los dirigentes de los talibanes que están destruyendo a su pueblo. Y dice, ¿por qué nadie lo dice? Una niña de 15 años. Y se pone en los canales y dice, yo sé lo que esto va a significar para mí, pero tengo que decirlo. No puedo estar viendo y saber quiénes son y quedarme callada, sería parte. Y lo dice. Le pegaron un balazo, le deshicieron la cabecita. Por un milagrazo de Dios, esa niña recupera, después de un proceso larguísimo, recupera todas sus cualidades y lo sigue denunciando. Y dice, yo sigo siendo la misma.
yo no me voy a quedar callada. Porque si Dios está con nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que quedarnos callados delante del pecado? ¡Qué lindo! Y en la ONU, diciendo claramente cuáles son los problemas. Y qué linda la solución. Dice, los niños del mundo, con un lapicero, un niño, un maestro y un cuaderno, podemos lograr la paz del mundo. ¡Qué lindo era! Sin armas, sin odio. Uno dice, ¿y esa niña cómo sacó ese? Un coraje. Quedó paralítica. Se pensaba que iba a quedar vegetal. Y no, la niña, por misericordia de Dios, recupera todas sus cualidades después de un proceso largo. Y recupera y dice, soy la misma de siempre. No se me ha quitado nada, gracias a Dios. Y sigo denunciando el pecado. Qué lindo, ¿verdad? Mire, es indudable, platicábamos con mi hijo, le digo, es indudable que Dios está ahí. Es el Dios grande el que está ahí. ¿Cómo es que esta niña, que charco de sangre, le ponen un pedazo de plástico aquí en el cerebro, ¿verdad? Porque se lo volaron. Se pensaba que primero que iba a quedar muerta, segundo que iba a quedar paralítica. Y anda caminando la niña, mire, 16 años. Y dice, ¿cuántos niños hay como yo que necesitan ayuda? Yo hablo por... No soy la única, dice. Hay un montón de niños y millones en el mundo que pasan lo mismo que yo. Hablo por todos ellos. No soy la única, dice. Hay un montón de niños. Y tengo que denunciar lo que pasa, dice. Uno dice, ¿por qué esta niña pudo hacer eso? Jesús tenía un proyecto. Jesús tenía un proyecto precioso, ¿verdad? Con esa niña. Sobre todo con los talibanes, que marcaban a las mujeres como algo despreciable. Pues una niña les puso el pie. Una mujercita de 15 años les puso el pie, con la ayuda de Jesús, claramente. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer canales de bendición y maravilla si dejáramos que Jesús actuara? Pero nosotros tomamos las decisiones. Sigamos, veamos cómo lo dice Juan 17, 23, es 23, Juan 17, 23, ahí dice 3 nada más. Váyase al 23, por favor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has enviado a ellos como me has enviado a mí. Palabra del Señor. Y que los has amado a ellos como me has amado a mí. ¿Cuál es la condición para recibir todo el amor del Padre? Estar unidos. No, entonces no hay amor del Padre. No nos demos garabato. Entonces no hay presencia eucarística. Para que el Padre, todo el amor del Padre descienda a ti, tenemos que unirnos entre nosotros, como Jesús nos ha amado. El mismo amor que ha recibido Jesús del Padre, lo debemos recibir nosotros. Qué precioso. Como me has amado a mí, qué lindo Jesús, que no es egoísta. El mismo amor del Padre quiero que tengan ellos, pero la condición es que sean uno. En la Eucaristía deberíamos ser uno. La Eucaristía es el momento precioso, preciso, para hacer unidad, y no lo hemos alcanzado. Veamos la primera en Corintios 12, 26. Entramos ya en la Eucaristía, que es la cuarta forma de presencia. Primera Corintios 12, 26. Toman parte en su gozo. Palabra del Señor. Esa es la unidad que Dios quiere. Si sufre un miembro, no importa quién sea, todos los demás sufren con él. Si en verdad la Eucaristía que tomamos de verdad funcionara, no habría divisiones entre nosotros. No habría divisiones. Todos los demás sufrirían, no importa quién sea. Pero no hemos alcanzado esa unidad. No lo hemos logrado esa unidad. Solamente los católicos podemos alcanzar, pero no lo hemos hecho. Tenemos la Eucaristía, que es la imagen más preciosa de la unidad, pero no lo logramos alcanzar porque no queremos. Cada quien solo trabaja con la fulana, con el fulano, con los demás hay que ver cómo salen. Y hacemos sin las divisiones. No, amémonos en el nombre de Dios, seamos uno solo, no dividamos, no hagamos comentarios de división, hagamos comentarios de unidad.
El texto es largo, es del versículo 12 al versículo 26. Todo el símil del cuerpo, cómo Pablo se preocupa de explicar la unidad que hay de cada parte del cuerpo con Jesús. Pero nosotros lo tenemos, lo hemos estudiado, sí, pero no lo practicamos. Soy buena solamente con aquella que me cae bien, soy bueno con... ¿Y los demás qué? Eso no se llama bondad, se llama carnalidad. Eso no funciona. No. El bueno es aquel que siente el dolor de todos y los ayuda a todos, sin hacer acepción de personas. Hemos entrado a la parte más fuerte, la parte de la Eucaristía. Todo lo demás ha preparado este momento, el cosmos, el entorno humano. Después de eso, la Iglesia nos prepara ahora para el momento cumbre, la Eucaristía. Todo eso, una persona que viene a la presencia eucarística tiene que tener en cuenta una armonía con el cosmos, una armonía con los demás, segunda presencia. Tercero, una armonía con los hermanos del ministerio. Entonces tu presencia eucarística funciona. Mire cómo lo lleva el estudio. La primera es el cosmos, la segunda es la historia humana, la tercera es la iglesia, la vida comunitaria, y la cuarta es la Eucaristía. Dice aquí, no es ante nosotros el cosmos, no es con nosotros en el entorno humano, no es para nosotros la iglesia, es con nosotros, alimento. Ahí está Jesús. En el cuarto elemento se supera todo aquello. Aquello es necesario como preparación para esto. Todo viene a reunirse en la Santa Eucaristía. Todas aquellas presencias de Jesús en el cosmos, en el entorno humano, en la iglesia, tienen que aterrizar, sobre todo en el aterrizaje inmediato que es la palabra, que tiene que llevar a la presencia eucarística. Si fallan las otras, entonces no entendiste nada. Si estás peleado con el universo, peleado con las personas, haciendo campaña política para un partido, ay, qué cosa más enana. O peor, dividiéndote aquí en la iglesia, la Eucaristía será pobre, no va a funcionar. Es más, puede ser hasta pecado haber tomado la presencia eucarística. De verdad, hermanos, de verdad, lo decíamos un poco el día jueves allá, tratando el otro tema, ¿por qué no logramos la unidad? Tenemos algo que no tiene ninguna otra denominación cristiana, la Santa Eucaristía. Está la sangre, el cuerpo, el alma. Claro que hay presencia real en todas las demás, pero aquí de una manera especialísima. Es el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesucristo el Señor. También hay presencia real en todo lo demás, pero aquí está como la condensación. Nosotros lo tenemos claro, o deberíamos de tenerlo. ¿Por qué entonces no trabajamos con eso? Pasemos ahora, al final, veamos otro modo de la presencia. ¿Cómo son esos modos? Hay una presencia actual, que es real. Jesús no solamente es el anfitrión que invita por medio de la palabra, es el que preside la mesa eucarística, la presencia actual, Él está aquí. Cuando los grandes santos como San Pío de Pietrelcina o el santo cura de Ars estaban celebrando misa, todos veían la transfiguración de San Pío, del cura de Ars. Había una luz, había otro ser en la persona que estaba presidiendo. Era Jesús, era Jesús. Y cuando levantaba las manos San Pío, veían las llagas. Era Jesús el que estaba levantando las manos en la Santa Iglesia, en la Santa Misa. Entonces, nosotros, en este caso el ministro ordenado, solo le presta su garganta. Él es un portavoz nada más. No, el que preside no es el obispo ni es el papa, es Jesucristo el que preside a través de él. Entonces es una presencia real, actual. Es el anfitrión, te invita a través de la palabra, pero además preside la mesa eucarística. Él es el verdadero presidente. El ministro solamente es un portavoz. Esa es la primera presencia, ya, directamente en la Eucaristía. Hay una presencia somática o sustancial, que también es real. Veamos cómo lo dice Juan 6, 51.
que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra del Señor. Es un texto que ya compartimos en otro momento, pero es interesante el final. El pan que yo le voy a dar es mi carne. El ministro ordenado come la hostia. Jesús come a través del ministro ordenado y también nos da de comer a nosotros. El que come el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Es Jesús el que está ahí. En ese pan va la carne de Jesús. Él está consagrando los dones, recibe los dones y es al mismo tiempo el don que se da a nosotros, voluntariamente, por puritito amor. Entonces, no solamente está presidiendo la ceremonia, Él consagra los dones, los recibe, los consagra y al entregarnos los dones, se los entrega a cada uno de nosotros. Todo esto cuesta entenderlo, pero tenemos que tratar de asimilarlo. Es increíble toda la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía. Deberíamos desarrollar más nuestra vida espiritual, como los grandes santos, Santa Catalina Laforet, Margarita María Lacoque, que podían ver a Jesús en el altar, no solamente como presidente, sino como sacrificado. ¿Cuántos de nuestros santos han visto un cordero allí en la mesa, en el altar? La presencia bendita de Dios, lo que nosotros no hemos logrado alcanzar todavía, un cordero de verdad, un cordero sacrificado, el que se nos entrega a cada uno de nosotros. Juan 13:1, lo voy a explicar un poquito más amplio. Juan 13:1. Juan 13:1, lo leemos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra del Señor. Esa cita creo que andaba por allá andaba, pero se perdieron. Que Dios los bendiga. Va. ¿Cómo es que los amó hasta el extremo? Dos facetas. Va a dar su vida por ellos y se queda en la presencia eucarística. Uno dice, de verdad, aquello fue un momento doloroso. Aquí hay un momento que permanece en la santa presencia eucarística. El amor, oiga esto, el amor grandísimo de Jesús se manifestó en la cruz, pero tiene una continuación en que ese divino crucificado y resucitado se entrega a cada momento en la santa hostia, para que tú sigas vivo, para que tú tengas la fuerza del resucitado y puedas resistir todo. Ese es el amor hasta el extremo. ¿Cuál debería ser el nombre precioso de la Santa Eucaristía? El amor hasta el extremo, junto con la Santa Cruz. Y no estamos trabajando mucho en eso, y debe ser. Se quedó por puro amor. ¿Qué necesidad tenía Jesús de quedarse en la hostia? Ninguna. ¿Y por qué se quedó? Padre, permíteme, Padre, quedarme en la hostia. Y si no, ¿cómo mis hermanos van a poder enfrentar los problemas que les van a venir? Permíteme, Padre, quedarme. Es por puro amor que lo ha hecho. ¿Y cómo deberíamos de venir? No caminando, de rodillas, agradeciendo la razón por la cual Él se quedó con nosotros. Por eso el padre Aldazábal, el liturgista de Barcelona, decía, nunca le daremos suficientes gracias a Jesús por haberse quedado en la Santa Hostia. La primera vez yo no entendí por qué decía eso el padre. Hoy sí le entiendo un poco. Es increíble, se ha quedado por puro amor, para ser alimento permanente en nosotros, fuente de energía, fuente de gracia para nosotros. El amor llevado hasta el extremo sigue caminando. Y esto es importante, la toma de la Eucaristía no puede ser una cosa localizable, una cosa estática, una cosa que recibes y ahí se terminó. La Eucaristía te tiene que impulsar a Jesús en la cruz, se queda en la hostia y sigue caminando con nosotros. Y Él espera que usted y yo también
sigamos caminando, no solamente cuando vamos a Tepetitán. Mire, lo que cuesta que los hermanos se anoten para las caravanas, hay que andarles rogando de grupo en grupo, hermano, le vamos a ayudar, hermano, le vamos a fiar el piquete si fuera necesario. Mire, lo voy a pensar. Entonces, ¿para qué tomar la Eucaristía? No funciona. Porque el divino resucitado sigue avanzando, a través de la hostia sigue caminando en la historia. Y el que toma la Eucaristía debe seguir avanzando, realizando la obra de Jesús. Veamos cómo lo dicen los textos. Lucas 22:30. Gloria, para que coman y beban a mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Antes ha dicho en el 29 que ya estudiamos un poco. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí. La idea es, aquí comenzamos, pero vamos caminando hacia el encuentro definitivo con Él. Entonces tenemos que entender, esa presencia eucarística real nos tiene que mover para estar para siempre con Él, comiendo, compartiendo una misma vida. El sueño de Dios es que estemos con Él para siempre. Nos está preparando ahora, en primer lugar, y sobre todo a través de la presencia eucarística. Se repite en el libro del Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Por allá lo dije, pero se perdió. Muy bien, lo decimos entonces aquí. 3:20. Después dicen que no le doy sitio. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Está hablando de la cena. Claramente son ideas eucarísticas. Quiere quedarse. Y si sigue leyendo el 21 dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces la idea no solamente es estar aquí, no, es vencer al pecado. ¿Y cómo lo puedes vencer? Comiendo con Jesús, la Santa Eucaristía. La mejor fuerza que puede recibir es al mismo Dios, es al mismo Dios. Tenemos que trabajar en esta línea. ¿Cómo lo va diciendo los textos? Es el mismo Jesús. En la plegaria eucarística, recuerden que hay varias plegarias eucarísticas, ustedes lo saben, aquel librote no lo traje porque pesa mucho, el librote del misal romano. Esa es una fotocopia que saqué hoy temprano en la mañana. La plegaria eucarística número 1 al final dice: por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. ¿Quién es el que está haciendo todo eso? Jesús. Él es el que sigue creando todos los bienes, lo santifica, lo llena de vida, lo bendice y lo reparte. Y en ese repartir es el mismo Jesús que se entrega. Dice San Juan Crisóstomo, ya pasando a la presencia somática o sustancial, real, no es el hombre el que se hace que las ofrendas lleguen a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, sino el mismo Cristo. El sacerdote asiste, cumpliendo la figura de Cristo, pronunciando aquellas palabras, pero la virtud y la gracia es de Dios. Aquí hay un ejemplo precioso, la madre que alimenta a su pequeño. Lo dijo San Irineo, San Clemente de Alejandría y San Juan Crisóstomo. Desde los principios los primeros padres decían, Jesús y la Eucaristía es como una madre que alimenta a sus niños. Al darle alimento a sus niños,
Es su sangre lo que está dando. Nada más transformada en lechita. Claro que es una imagen que no logra totalizar a Jesús, pero de alguna manera, pequeñamente, humanamente explica. Jesús es el que nos alimenta, se transforma y nos da su propia sangre. Todos los grandes padres, los primeros grandes padres, abarcaron esa imagen. San Gregorio de Niza también lo toma. La madre que alimenta a sus hijitos transforma su sangre en alimento para los demás. Ella a lo mejor queda debilitada, pero el niño va creciendo. Es Jesús. Un ejemplo, mire qué precioso, ese es un piropo para las mujeres, para las madres que alimentan a sus hijos. Bueno, hay algunas mujeres que dicen, ay, yo mejor ni me caso para tener hijos, y después le andan, hay que darle de mamar y los pechos a uno todos se le arruinen, ay, yo por eso hijos no voy a tener. Qué terrible, ¿verdad? Mire los primeros siglos del cristianismo, la mujer como modelo que alimenta a sus hijos, transforma su sangre en alimento para sus pequeños. Qué precioso. Esa es la parte sustancial, presencia sustancial, real. Y hay una presencia conmemorativa. ¿Cuál es eso? Mencionamos la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo el Señor. Claro que hay eso. Pero no solamente es un recuerdo, lo estamos viviendo, porque hay una presencia real de su cuerpo, sangre, alma, divinidad. No es como algunos grupos dicen, no, bueno, vamos a recordar que Jesús nos amó. No, es algo que se está viviendo. Cuando San Pío estaba en la iglesia dando la Santa Misa, la gente podía ver la corona de espinas, la pasión de Jesús. Y se quedaban viendo, algunos que tuvieron ese privilegio, se quedaban viendo, padre, le acabo de ver la corona, pues cállate, no se lo contés a nadie. Había una pasión de verdad, no una palabra que se dice, no era un simple recuerdo. Los católicos tenemos esa bendición, pero no la aprovechamos. O podían ver las manos desangradas del ministro cuando levantaba las manos. Jesús desangrado, qué precioso. O lo que le pasaba al cura de Ars, temblaba al subir las gradas, temblaba de la emoción y de la seguridad que Jesús iba a estar en él. Toda la vida, pasión, muerte, iba a pasar en ese momento por él. El cura de Ars lo entendía bien claro. No son palabras que se dicen, son acontecimientos que se vuelven a vivir. Y cada uno de nosotros debería también, desde el lugar donde está, vivir la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces nuestra Eucaristía sería de primerísimo nivel. Pero nos quedamos en una ceremonia muy litúrgica, muy superficial. Vamos terminando. Primera de Corintios 15, 28. Presencia humilde, escondida, sencilla, anónima de Jesús. Qué lindo Jesús, es un texto que ya hemos estudiado en otro momento. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, Él está sometiendo todo. Y para someterlo todo, Él está presente en todo. No hay otra manera de entender. Cuando una persona, mi mamá tenía una frase, que Dios bendiga a mi mamita, dice, el que tiene tienda, que atienda. Yo fui comerciante, era un hombre, venía de mesón, de pronto el Señor me regaló un negocio y llegaba a las 7 de la mañana, me iba a las 7 de la noche sin cerrar al mediodía, había que vender, había que preparar todos los pedidos. Y tenía una competencia, un hermano que tenía un negocio parecido al mío, pero él llegaba a las 11 de la mañana a leer el periódico, firmaba cheque y se iba a la 1 de la tarde. Y de pronto él se enojaba y decía, ¿y por qué Ricardo? Si Ricardo no es nadie, ¿por qué vende más que yo? Y si yo soy hijo del dueño de la fábrica, ¿y por qué él tiene que vender más que yo? Porque él llegaba a las 11 a tomar café, leer el periódico, firmar cheques y se iba a la 1. Mire una cosa, Jesús está sometiéndolo todo. Jesús está al tanto de todo. Si tú tienes una tienda y solo la miras de vez en cuando, la delegas en, ya estuvo, ya perdiste, te van a robar. ¿Te van a robar? Tú tienes que estar al frente de. Si Jesús no estuviera al frente de todo, ya le hubieran robado también a Jesús. Él está permanentemente viéndolo todo, no se le escapa nada. Cuando ya se le ha sometido todo,
sufriendo hasta la muerte, lo entregará todo al Padre. Qué lindo, no es egoísta, Jesús no roba nada. Padre, todo lo que me diste lo tengo sometido, ahora te lo entrego a ti. Qué precioso. Para que tú ahora, si sigue leyendo el texto, dice, para que el Padre sea todo en todos. Antes lo había sido Jesús, el todo en todos. Ahora será el Padre en todos. Pero ahora tenemos a Jesús. Él es el todo en todos. Está en todas partes. ¿De dónde se le ha ocurrido a algunas denominaciones decir que Jesús está descansando en una hamaca allá dándose aire, como que si estuviera en la playa? No, ¿de dónde han sacado eso? Todos los textos nos indican claramente, está en la persona, está en el ser humano, está en la unidad, está en la iglesia, está en el cosmos. Él va a someter todo, todo, y está viéndolo todo, está dominándolo todo, administrándolo todo, no se le escapa nada. Pero al final Jesús va a entregar todo eso al Padre. Lucas 24:31. ¿Qué nos explica eso? ¿Por qué? La gran pregunta, ¿por qué al reconocerlo la palabra prepara, arde, limpia, purifica? Lo dice el texto, no ardía el corazón cuando Él nos las explicaba, ardía, estaba purificando, preparando el momento del encuentro. Y al partir el pan lo reconocieron, pero no se quedó ahí. ¿Por qué? Solamente les indico que aquí estoy, y sigo aquí, pero ya no me ven. Jesús estaba ahí, Jesús estaba con ellos ahí, siguió con ellos, nada más que ya no lo ven, pero Jesús siguió ahí. Lo descubren en la santa presencia, un proceso maravilloso. Han vivido bien la palabra, han sido purificados, ahora pueden ver al Cristo vivo, pero no lo pueden encajonar, no lo pueden englobar. No, Él está con ustedes. La presencia eucarística es el mejor momento para descubrir a Jesús contigo, pero no es para que te quedes. Fíjese una cosa, lo que dice la paginita, dice desaparición que no permite el éxtasis como meta. Para quedarse ahí, ay, me voy a quedar aquí, ay, qué lindo, Jesús, me voy a quedar todo el día. No, no es para eso, no es para eso. Acuérdense de la transfiguración, capítulo 17 de Mateo, un ratito y después desaparece, a seguir caminando, muchachito. Es para que te quedes clavado en oración todo el tiempo y ya no salgas, no. La presencia eucarística de Jesús se prolonga en la tensión presencia-ausencia, y el lugar de la misma no puede ser otro que la historia de la iglesia peregrina que sigue avanzando para llegar al reino de los cielos. León Dufour. La iglesia sigue avanzando, el Señor sigue aquí, pero no nos quiere clavados aquí, nos quiere en caravana, nos quiere misionando. Mire cómo lo dice Lucas 24:33. ¿Quién lo tiene? Levantándose al momento, fueron a comunicar a los otros que el Cristo estaba vivo, el resucitado. Lo que decía un poco el Padre Carlos, qué pena que la fiesta de la resurrección están apagadas aquí entre nosotros. Entonces no hay evangelización, no hay movimiento hacia. Deberíamos salir a avisarle, se perdieron esas buenísimas costumbres. Mi mamita me decía que allá en el pueblo, allá por San Juan Nonualco, dice que temprano a las 4 de la mañana, 4:30, salía el ángel del farolito, gritando por todas las calles del pueblo empedrado: Jesús ha resucitado, y con una campana, y todos los niños salían corriendo detrás del ángel del farolito, anunciando que el Cristo había resucitado. Simplemente se nos perdió. La fiesta del Rey es para anunciar a los demás: Cristo está vivo. No es cierto que este país caiga en manos del ateísmo, no es cierto que tenga que quedar en manos del materialismo. Le pedimos perdón al finalizar este encuentro, porque no vivimos la Semana Santa como se debió. ¿De qué manera tuvimos que haberla vivido? Testimoniando con nuestra vida que el Cristo está vivo, en la unidad, una unidad pues que estamos lejos todavía de alcanzar. Al terminar, pidámosle al Señor
La idea es que nosotros seamos Eucaristía viva para los demás. Que los demás puedan entender y comprender que el Señor está vivo y que nosotros lo llevamos por doquier. Que en nosotros pueden encontrar al Cristo y que nosotros encontramos al Cristo en los demás. Si alcanzáramos esto, ya no haríamos daño a nadie. Nos daría tristeza, pena, ofender a los demás. Lo pensaríamos 2 veces. Y si ofendemos a los demás, regresaríamos, daríamos la vuelta a pedir perdón. ¿Cuántos matrimonios no se quieren ni ver? Y no se piden perdón tampoco. Pero no, vamos solamente con los matrimonios, con cada uno de nosotros. ¿Dónde está esa presencia eucarística? Esa unidad, esa permanencia de Jesús. De verdad, estoy parado aquí y Jesús está aquí. Y le he rogado un montón de veces, Señor, que no se me ocurra decir cosas que no sean tuyas. Si tú estás aquí, Señor, ¿cómo puedo decir barbaridades, ocurrencias mías, heridas mías? ¿Cómo puedo proyectar eso? Pidámosle al Señor que nos ayude a creer, en primer lugar, que Él está aquí, en todas partes, pero sobre todo en la presencia eucarística. Pidámosle al Señor que nos ayude a expresar al mundo la presencia eucarística, que todos vean la dulzura, la ternura del gran Jesús en nosotros. Padre Santísimo, te damos las gracias, te bendecimos, nos estamos preparando, Señor Dios, nos preparamos para el encuentro allá en San Vicente. Queremos llevar tu presencia, Señor Dios. No solamente queremos decirte, Señor Dios, gracias, queremos algo más, nos queremos comprometer contigo, Señor Dios. Queremos verte a ti en cada hombre, como lo dice el capítulo 25 de Mateo. Especialmente los más pobres, los más hediondos, los más necesitados, los que nos caen mal, mi Señor Dios. Queremos verte allí y queremos ayudarte allí, mi Señor Dios. Queremos, Dios eterno, sentir asco, vergüenza, pena de fallar tanto sabiendo que tú estás a la par de nosotros y que estás esperando el turno para entrar y quedarte en nosotros. Señor, no te quedes parado delante de nosotros. Ven y entra y quédate en nosotros. Señor, que una de las grandes metas de este momento de reflexión sea que tú te quedes en nosotros para siempre. Ya no queremos hablar contigo, queremos estar contigo. Ya no queremos solamente anunciarte, sino queremos que tú te anuncies en nosotros hacia los demás. Queremos que seas tú el que hable dentro de nosotros, tú el que diga, tú el que bendiga, tú el que se entregue en nosotros, mi Señor Dios. Queremos dar la vida sabiendo que eres tú el que se entrega en nosotros en favor de los demás. Bendito Dios, ese gran amor que a puras penas logramos describir, regálalo en este momento, Dios eterno. Bendito Dios, nos vamos a encontrar en San Vicente la próxima semana, el próximo domingo. ¿Cuántos hermanos, Dios eterno, necesitan tu ayuda? ¿Cuántos hermanos que están aquí todavía tienen grandes crisis, no hayan que hacer con su vida? Utilice el carisma de sanación que les has prestado a algunos de los hermanos presentes para que puedan ser sanados los hermanos que necesitan ayuda. Hermanos que necesitan ayuda, levanten la mano para que los hermanos de sanación que están aquí puedan ir. Allá hay 2 hermanos, 3 hermanos, 4, los de sanación no se levantan, que Dios los bendiga y los perdone. Son demasiado lentos, no son al punto, al instante. Aquí hay 3 hermanas, 4, 5, 6, 7. Allá hay hermanos levantando las manitas, allá hay un hermano, bendito Dios, hay mucho dolor, hay mucha angustia en el pecho, dice el Señor. Bendito Dios, hay una persona con dolor de vientre, bendito Dios, sana ese dolor de vientre. Bendito Dios, hay personas que están perdiendo bendición porque no alcanzan a descubrir qué es lo que necesitan hacer, y lo que necesitan hacer es más oración, dice el Señor. El Señor está sanando un vientre con dolor, una cabeza también con mucho dolor, bendito Dios. Un estrés de espalda, bendito Dios. El Señor sigue sanando, bendito Dios. Bendito Dios. Hay un riñón izquierdo que el Señor está sanando en este momento. Un riñón izquierdo, bendito Dios. Sana, Señor Dios, ese riñón izquierdo, bendito Dios. Hay una persona aquí que no expulsa a los demonios de su casa, no quiere renunciar a su vida de pecado, bendito Dios. Bendito Dios, expulsamos todo demonio
Bendito Dios, bendito sea el Señor Dios, gloria a ti, Señor Dios. Hay otra persona muy tensa, espalda y el pecho con mucha tensión, bendito Dios. Te pedimos, Dios eterno, que sanes todo eso, Dios eterno. Un hermano varón tiene un problema en la vejiga, bendito Dios, está siendo sanado por el Señor en este momento. Pero le dice, ya no pierda más bendición, dice el Señor. Qué lindo, Señor Jesús, está sanando en este momento. Bendito Dios, el Señor dice, dile que le voy a dar bendición, dice el Señor. Bendito Dios, hay una persona con mucho estrés que está siendo sanada en este momento en el nombre de Jesús, Eucaristía. Bendito Dios, gloria a ti, Señor Dios. Bendito seas. Hay una persona que está siendo sanada de sus heridas emocionales, íntimas, de pareja, bendito Dios. Gracias, Señor, tu paz está llegando a esta persona, bendito seas. Diles que no quiero lujuria, dice el Señor, que no quiero sexo fuera de orden, que no quiero cosas fuera de lo normal, dice el Señor. Que se cuiden porque el demonio de lujuria anda muy suelto, dice el Señor. Bendito Dios, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, bendito Dios, gracias Señor Dios, gloria a ti, Señor Dios. Madre Santísima, el próximo domingo estaremos allá en San Vicente, celebrando la fiesta bendita de tu Hijo, de la Divina Misericordia. Desde ya concédenos que también nosotros seamos misericordiosos, que no solamente vayamos, que la primera misericordia es estar unidos entre nosotros, para después recibir la otra gran bendición, unidos a Jesús y al Padre. Madre Santísima, ayúdanos porque solos no vamos a poder. Tenemos que sacar adelante este país que se está cayendo, este país que está en el sótano. Ayúdanos, Madre, ayúdanos. Nuestro Dios nos va a acompañar, Él siempre está con nosotros. La tarea es de Él, la obra es de Él. Mamita, somos nosotros los que fallamos. Hermano, siente la presencia de Dios en este momento, en este bendito lugar. Siente la presencia de Dios. Madre Santísima, gracias. Estamos sintiendo la presencia de la Santísima Trinidad en esta hora. Mamita, ayúdanos, ven con nosotros, acompáñanos, Madre, ayúdanos a mejorar. Tenemos una semana para afinar la puntería, para ser mejores cristianos y mostrar a todos que el Cristo resucitado está vivo y está vivo en nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y los que vamos a hacer presencia eucarística para los demás, dispuestos a dar la vida como mártires del divino resucitado, nos comprometemos con un aplauso a Jesucristo el Señor, bendito Dios. Queremos darle la vida como tú y resucitar contigo, Jesús. No solamente queremos hablar de ti, queremos el Cristo vivo caminando por las calles de este país. Queremos dar la vida contigo y resucitar contigo, Jesús, bendito sea. Gloria a ti, Señor. Gracias desde ya por la caravana del próximo domingo. Gracias, bendito sea. Los que vamos a estar allá te bendecimos. Con un fuerte aplauso te damos gracias, mi Señor Dios. Te bendecimos. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. La gloria sea para ti. Este país te pertenece. Nosotros somos tuyos. Satanás no va a ganar la batalla. Tú la vas a ganar con nosotros y nosotros contigo. Bendito sea, Jesús. La gloria es tuya para siempre. Salude a sus hermanos, hermanos, y dígale, tenemos que resucitar con Jesús Eucaristía. Dígale.